bienvenidos y bienvenidas a la otra cara del boom, Voces del Pueblo en el Progreso Ecuatoriano. Hoy vamos a hablar de algo que rara vez se menciona con claridad, el trabajo que construyó los booms del Ecuador. Sí, porque cuando escuchamos boom cacatero, boom bananero o boom petrolero, parece que hablamos de progreso, de economía fuerte, de exportaciones exitosas. Pero detrás de todo eso hay miles de trabajadores. Hay mujeres, hombres y hasta niños que pusieron todo de su cuerpo y de su esfuerzo. Que trabajaron además de eso de sol a sol, no tuvieron derecho, no tuvieron esa voz y sobre todo no tuvieron ese reconocimiento. Hoy nos toca hablar de ellos, de su esfuerzo, de sus luchas y de cómo fueron sistemáticamente explotados en cada uno de estos momentos de gloria. Vamos a hablar del boom cacautero. El boom cacautero entre el siglo XIX y principios del XX convirtió a Ecuador en uno de los mayores exportadores del cacao del mundo. ¿Pero a qué precio? El precio lo pagaron los trabajadores rurales, ¿se imaginan? ¿Sabían que la mayoría eran campesinos, pobres, indígenas y montubios que vivían en las haciendas bajo un sistema casi feudal? La verdad que yo no sabía eso, pero ¿ustedes se acuerdan de las fichas? ¿O han escuchado? No mucho, yo la verdad no. Lo he escuchado, pero no me acuerdo. Miren, esto son unas fichas que prácticamente no les pagaban con un dinero real, pero les daban estas fichas que, solo podían usar en la tienda del mismo patrón. O sea, ellos trabajaban, pero ellos no podían salir de la deuda nunca más. Y eso no es todo. Muchos niños empezaban a trabajar desde los 7 u 8 años. Además de eso, ellos llegaban a recolectar cacao, cargaban sacos más grandes que ellos y no tenían una educación, no tenían ni mucho menos de su salud ni un futuro a la vista. Las jornadas eran larguísimas, desde que salía el sol hasta que ya no se veía el machete. Y si te enfermabas o días, simplemente te botaban, no había seguridad ni derechos laborales. Mientras tanto, los grandes exportadores ganaban fama y fortuna, qué sorpresa. Pero nunca se habló del trabajador que se partía el lomo para que ese cacao llegara a Europa. Es sorprendente ver todo lo que sucedió en el boom cacautero. Ahora saltémonos a los años 50. El banano llegó a convertirse en un nuevo oro verde y otra vez el país prácticamente se llena a las promesas muy económicas. Mientras que los trabajadores nuevamente vuelven a quedar fuera de la historia. Las plantaciones bananeras eran, muchos aún lo son, territorios con condiciones laborales durísimas. Vivir entre pesticidas, barro, plagas y presión constante. Y además de eso, imagínense cargar racimos de 40 kilos en temperaturas de más de 30 grados o también fumigar con químicos sin ninguna protección. Y si no lo creen, y aunque no lo crean, así era el trabajo en el boom bananero. Y eso sin mencionar del acoso que sufrían muchas de las trabajadoras. El hecho de ser mujer en una plantación significaba enfrentar abuso, discriminación y silencio todos los días de su vida. ¡Qué tristeza! Exacto, y darse cuenta, ¿no? Ver cómo las mujeres sufrían este tipo de acosos, como tú mismo lo mencionaste, y ver que además de eso los trabajadores tampoco tenían ese derecho a organizarse. Es decir, prácticamente los sindicatos eran perseguidos también, los líderes eran despedidos, incluso además de ser despedidos, eran amenazados. Y por ello es que les atraían en ellos un miedo constante en todo momento. ¡Qué feo! Y eso que el trabajo bananero era intenso, físico y peligroso. Pero las historias de quienes los hacían posible nunca salían a los periódicos. Solo veíamos las cifras de exportación. Y ver todos estos acontecimientos que normalmente ha ocurrido en el boom cacautero y bananero, también tenemos que tomar en cuenta otro boom que también es importante. Y vamos al boom petrolero. En los años 70 llegó el petróleo y la gran promesa era de la modernización, pues normalmente se decía que el crudo sacaría al país de la pobreza, pero no se hablaba prácticamente de quién lo sacaba en ese momento.
Pueden creerlo, literalmente eran desplazados, siendo lo más importante de estas exportaciones. Los trabajadores petroleros eran enviados a zonas remotas, a abrir caminos en la selva, a construir campamentos, a perforar pozos, y todo sin garantías reales. Y ver todo lo que ellos sufrían prácticamente era tomar en cuenta que tenían en su camino esos accidentes graves. ¿Y por qué? Por la falta de seguridad. También había derrames, explosiones, las caídas, enfermedades también respiratorias por los gases que se ocasionaban. Y cuando en su momento llegaban a reclamar, ¿qué era? Reemplazados fácilmente. ¡Ey! Pero no nos olvidemos de las comunidades amazónicas. El trabajo petrolero también implicó la destrucción de su territorio, la contaminación del agua y la llegada de enfermedades. ¡Qué barbaridad! Exacto, y mira, además de tomar todo esto en cuenta de lo que sucedía, llegaban también a perforarse tierras sagradas, hasta se militarizaban zonas indígenas y también se criminalizaban a quienes prácticamente defendían simplemente de su territorio. Eso también fue un tipo de trabajo forzado, pues ellos tuvieron que resistir y a la misma vez tener que sobrevivir. Y exactamente igual que en los otros booms, el trabajador fue visto solamente como una herramienta entre comillas, porque no lo eran personas. Mientras los millones se acumulaban en las ciudades grandes, en la selva quedaba solamente la huella del abandono. Es muy lamentable. Pero en fin, los tres booms hicieron crecer la economía, pero también profundizaron las desigualdades, porque nunca se reconoció realmente el trabajo y esfuerzo duro de quienes estuvieron en el campo, en la planta y en el pozo. Ellos no salieron en las fotos oficiales, pero sin ellos no habría cacao, banano y ni siquiera el petróleo, no habría ni historia. Y por eso en este espacio nosotros decidimos contar la otra cara de la moneda, que es de los tres booms, porque hablar de trabajo es hablar también de dignidad, de justicia y de memoria. Esto fue Voces que vienen desde la raíz de los tres boom: bananero, petrolero y cacaotero, donde no glorificamos simplemente el llamar boom, sino que además de eso, de quienes lo hicieron posible. Y recuerda, yo soy la voz del cacao. Yo soy la voz del banano. Yo soy la voz de la selva. Y juntas somos las voces que ya no pueden ser ignoradas.